Buenos días, chicos. ¿Me confirman si me escuchan? Por favor. Buen día, profe. Gracias, César. Buenos días. Ok, vamos a empezar en un momentito. Por cierto, tengo pendientes ponerles las indicaciones de los deberes. Estoy interesado en eso, pero bueno, ya les subo, ¿no? Los ejercicios que tienen que hacer básicamente y las indicaciones correspondientes. Ok. Voy a compartir la presentación en este momento. Ahí está. Ok. Bueno, en la clase pasada estuvimos abordando algunos temas iniciales. Sí, a ver qué están llegando por aquí. A ver, ¿dónde estamos? Ok, decía que abordamos algunos conceptos iniciales de este nuevo capítulo que vamos a abordar. Básicamente es del quinto, había dicho, del libro que estamos utilizando como base. Y aquí pues vamos a abordar sobre sucesiones, ¿sí? Fundamentalmente inducción matemática y luego también algo de recurrencia, ¿no? Son temas súper interesantes y que tienen muchas aplicaciones en distintos dominios. De la ingeniería sobre todo, aunque también en las ciencias naturales, inclusive, ¿no? En las ciencias eh, biológicas, ¿ok? En general en muchos dominios. Así que bueno, hablamos de patrones, ¿no es cierto? La utilidad de la matemática en general en términos de encontrar patrones regulares que al identificarse nos permiten luego predecir, por ejemplo, algún evento o estimar la probabilidad de su ocurrencia y tomar alguna decisión al respecto, ¿no es cierto? Hablamos del concepto de sucesión, ¿sí? Que es básicamente la estructura que nosotros vamos a emplear a lo largo de yo diría que estas dos clases quizás, y sobre o sea, la estructura matemática de la sucesión, ¿no? Y hablamos también de la herramienta matemática de la inducción matemática, ¿no? Que nos sirve para comprobar suposiciones acerca de las sucesiones. ¿De acuerdo? Y bueno, dijimos que también íbamos a hablar del principio del buen orden. Quizás alcancemos a abordarlo ahora. Y de una aplicación de estas dos herramientas que se da en la verificación de la exactitud de los algoritmos de computadora, ¿no? Como determinar si un algoritmo que planteamos es exacto, es decir, que funciona correctamente para cualquier caso de entrada que se haya planteado. ¿Sí? Entonces, hablamos también de la definición de sucesión, de la definición de sumatorio, ¿sí? Hicimos algunos ejercicios relacionados con sumatorios, ¿sí? Un poco para recordar la nomenclatura, cambio de variable para modificar los puntos de inicio y de fin de un sumatorio, ¿sí? Definimos también lo que es un productorio o producto, digamos, en términos de sucesión, ¿sí? Y finalmente comentamos sobre un par de propiedades de estos sumatorios y productos, ¿no? Que, como decía también en la clase pasada, no las vamos a utilizar tanto, pero que sí sería útil de que las recuerden, porque hay otras también, y que permiten simplificar expresiones que están en términos de estas operaciones, ¿sí? Entonces, para hacerlo, pues el cambio de variable, ¿no es cierto? El cambio de los límites de los sumatorios o de los productos, así como la aplicación de estas propiedades podría facilitar esa simplificación de expresiones. ¿Ok? Listo.
Continuamos. Entonces, otro concepto interesante en este capítulo, o conveniente, es el de factorial, ¿no? ¿Por qué digo conveniente? Porque es una operación, la factorial, que en términos de la cual está, por ejemplo, el cálculo de los combinatorios, ¿cierto? Que vamos a ver ya mismo, ¿no? Entonces, el factorial se define como el producto. A ver si me funciona el lápiz. Uy, a ver, bueno, no este. Color. Entonces, el factorial, ya seguramente ya lo conocen, ¿no es cierto? No es otra cosa que el producto de todos los enteros desde 1 hasta n, ¿sí? N factorial es el producto de todos los enteros desde 1 hasta n. Bueno, aquí la definición de factorial está en términos, bueno, empieza en n, ¿no es cierto? Como el producto de n por n menos 1, por n menos 2, y, y así sucesivamente hasta que el último factor es 1, ¿no? Esto también se podría representar al revés, ¿no? Bueno, cambiando el orden de los, ¿no? 1 por 2 por 3 y así sucesivamente por n menos 2 por n menos 1 y por n. A ver, un segundo que está incómodo esto. A ver. Ya, ahí creo. Listo. Ahora, ¿cuál es el problema con esta definición? ¿Sí? Y es uno que ya habíamos comentado en clases pasadas, ¿no? Y bueno, tiene que ver con estos puntos suspensivos, ¿sí? Al aparecer estos puntos suspensivos, la expresión, sí, el factorial no está completamente especificado, ¿sí? Porque existe aquí un rango de incertidumbre, ¿no? ¿Sí? Más o menos ya nos damos cuenta de cuál es la sucesión en el producto, pero no está especificado, entonces ese es un problema. Eh, Así podemos nosotros representar ese factorial utilizando otra notación, ¿sí? Eh, ¿Y qué es la que observamos acá, no? Ah, por cierto, 0 factorial, ¿sí? Que se denota de esta manera, 0 factorial es igual a 1, ¿no? Esto por convención, evidentemente, no por la definición, ¿no? Porque si aplicamos la definición que está aquí, eh, pues evidentemente 0 factorial nos daría 0, ¿no? Entonces, el factorial de 0 es un caso especial, en este caso es 1, ¿ok? Entonces, acá tenemos otra representación o definición de factorial, del factorial de n, que se conoce como definición recursiva. Definición recursiva. ¿Ok? Ya les explico por qué se llama definición recursiva. Listo. Entonces, el factorial de n tiene dos valores. Uno, ¿cierto? Si es que n es igual a 0. Y n por n menos 1 factorial si es que n es mayor o igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto ya lo habíamos visto aquí, ¿no es cierto? Si el factorial si n es 0, el factorial es 1. Y si n es mayor o igual a 1, entonces es igual a esta expresión, ¿sí? En términos recursivos, el factorial de n es igual a n por n menos 1 factorial, ¿no? ¿Por qué es recursivo? ¿Por qué es recursiva esta definición? Porque el factorial de n está expresado en términos de otro factorial. ¿De acuerdo? Sí, por eso se llama definición recursiva. ¿Sí?
¿De acuerdo? ¿Qué más podemos comentar aquí? Entonces, evidentemente, yo podría también escribir, ¿no? Que el factorial de n es igual a n por el factor, en este caso el factorial de n menos 1, ¿no? ¿Pero qué es igual el factorial de n menos 1? Es igual a n menos 1 por el factorial de n menos 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Igual, ¿no? Si quisiera seguir alargándome, podría dejarlo así. N por n menos 1 por n menos 2 factorial. ¿Y eso qué es igual? A n menos 2 por n menos 3 factorial. ¿De acuerdo? Aplicando la definición recursiva de factorial, yo podría seguir desarrollando esta expresión tanto como me convenga. ¿Ya? Ustedes van a ver más adelante que efectivamente esta definición recursiva del factorial de n me sirve luego para simplificar la expresión del combinatorio, ¿no? Ya vamos a explicar eso, ¿no? No sé si ustedes ya tomaron probabilidad. Si ya lo hicieron, pues a lo mejor les suena el término combinatorio y factorial, evidentemente. Entonces, recordemos eso, ¿no? Esta definición recursiva es útil para luego simplificar, ¿sí? Todos estos productos son equivalentes, ¿no? Esto es igual a esto y esto es igual a esto, ¿no? Gracias a la definición recursiva de factorial. ¿Ok? Mm, listo. Creo que sobre esto no voy a comentar nada más. Ahora sí vamos a la definición de combinatorio, ¿no? Combinatorio es, pues, la cantidad, ¿no es cierto?, de grupos, ¿no es cierto?, de subconjuntos, ¿sí?, de tamaño R, que se pueden elegir de un conjunto de n elementos, ¿no? Entonces, el combinatorio, ¿sí?, que de n elementos se toman R, se escogen R, ¿sí?, no es otra cosa que el número de subconjuntos de tamaño R que se pueden elegir de un conjunto con n elementos. ¿De acuerdo? Entonces, claro, nosotros podríamos tener aquí un conjunto S, ¿no?, con A, B, C, D, con 4 elementos, ¿no es cierto? Entonces n es igual a 4 y yo quiero saber cuántos subconjuntos de tamaño 2 puedo formar, ¿sí?, con los elementos con estos 4 elementos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Por ejemplo, A con B, ¿cierto? B con, a ver, vamos a hacer ordenado para que luego, uy, aquí no me funciona el borrador. Ya. A con B, A con C y A con D, ¿no? A con B, A con C, A con D. ¿Qué más? B con A, sí, podría ponerle, pero como estamos hablando de subconjuntos, es lo mismo tener A y A, B que B, A, ¿no? Entonces, como son subconjuntos, voy a hacer estricto, no voy a poner las llaves. B con C, B con D, ¿de acuerdo? Ya está, D con A. Bueno, ¿cuál más tengo aquí? A, B, C, C con D, me parece. ¿Sí? A, B, A, C, A, D, B, C, B, D, C, D. No sé si me falta alguno. Creo que no, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si yo tomo, ¿no es cierto?, subconjuntos de tamaño 2 de un conjunto de tamaño 4, ¿sí? Entonces el número de subconjuntos es 6.
¿De acuerdo? Acuérdense que es una llavecita ahí. Bueno, ya no quedó. Listo. Entonces, la fórmula para calcular, no, esto, bueno, cuando tenemos pocos elementos lo podemos hacer manualmente, pero si tuviésemos más ya es más difícil. Entonces, la expresión para calcular esta cantidad de subconjuntos de tamaño R que se pueden obtener de un conjunto de tamaño n es esta, ¿no? N factorial dividido para n menos r factorial, ¿sí? Y eso multiplicado por r factorial, ¿no? N factorial dividido para la diferencia entre n y r factorial, ¿cierto? Y eso multiplicado por r factorial. ¿De acuerdo? Ojo, en este caso, que en un subconjunto, como habíamos dicho, el orden de los elementos no importa. Es decir, que tener el subconjunto A, B es lo mismo que, o es equivalente a tener el subconjunto B, A. ¿De acuerdo? Entonces se cuenta una sola vez. ¿Sí? ¿Qué más? Ya. Ahora, noten esta expresión, ¿no? Noten esta expresión como aquí tenemos n factorial y aquí tenemos n menos r factorial, ¿sí? Cuando ustedes estén trabajando con el cálculo de los combinatorios, ¿sí? Ustedes seguramente no trabajarán siempre con números en este combinatorio, sino también con variables, ¿no? Entonces, bueno, cuando son números es fácil, ¿no? Es relativamente fácil, ya por último, hacer en la calculadora el cálculo o manualmente, ¿no? Pero cuando hay variables, ya no se puede simplificar tan fácilmente la operación. Entonces, extender, ¿no? O la palabra sería expandir esta expresión, ¿no es cierto? Por ejemplo, para representarla como n por n menos 1, digamos, por ejemplo, por n menos 2 factorial, sí podría ser útil, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, si este n menos 2 que tengo aquí, factorial, es lo mismo que tengo acá abajo, podría simplificarlos. ¿Ven? Entonces ya no me toca expandir toda la operación hasta llegar a 1, sino que llego hasta un punto en el que puedo simplificar esto con esto de acá abajo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, está la utilidad que comentaba hace un momento de la definición recursiva del factorial. ¿Ok? ¿Qué más? Déjenme ver si tengo acá algún detalle que quisiera. No. Hagamos simplemente un ejercicio cortito con números para que vean cómo esto se simplifica facilito si es que ya lo tienen en mente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Supongamos que tienen aquí, quieren calcular el combinatorio de 7 y 3, ¿no? Entonces, aplicando la fórmula, esto sería igual a 7 factorial dividido para la diferencia, ¿no es cierto? 7 menos 3 factorial y eso multiplicado por 3 factorial. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que intentar aquí es simplificar lo que tengo arriba con lo que tengo acá abajo, ¿no? Entonces, puedo expandir el 7 factorial utilizando la definición recursiva, ¿no? ¿A qué es 7 factorial igual? Es igual a 7 por 7 por 7 menos 1, ¿no es cierto? Por 7 menos 2 y por 7 menos 3 factorial. Podría seguir, pero me detengo aquí porque aquí obtengo esta expresión que es la misma que tengo acá abajo. ¿Sí? Entonces me detengo ahí para poder simplificarla. 7 menos 3 factorial multiplicado por 3 factorial. Entonces simplifico esto y miren, me ahorré de expandir la expresión aquí y abajo. ¿Okay? Esto es útil también porque dependiendo de los números que tenga, pueden ser números que llegan a ser muy grandes, ¿no? ¿Sí? Aquí están pequeñitos todavía, pero imagínense, ¿no? 50 factorial, ¿no? 50 por 49 por 48 y así hasta llegar al 1 me sale un número inmenso. ¿Ok? Entonces, ¿qué me da esto? 7 por 6 y por 5, ¿no es cierto?
7 por 6 y por 5, dividido para 3 factorial, que es 3 por 2. ¿Sí? 3 por 2, 6. 6 por 7 por 5, 35. ¿Ok? A ver quién llega. Listo. Ok, entonces lo hacemos porque esto seguramente ya lo han visto. Estamos recordándolo, ¿no? Entonces aquí tenemos un par o tres, por ahí tengo alguno más de ejercicios que nos sirven un poco para aplicar estos conceptos e ir viendo algunos patrones que se van generando de algunos casos especiales del cálculo de combinatorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, queremos calcular el combinatorio entre n y n menos k, ¿de acuerdo? Entonces, aquí pues podemos aplicar la fórmula cambiando la variable, ¿cierto? Por ejemplo, x es igual a n menos k, sea, ¿no? Sea x igual a n menos k. Entonces, lo que necesitamos calcular es el combinatorio entre n y x, ¿de acuerdo? Aplicando la fórmula. Aplicando la fórmula tendríamos que esto es igual a n factorial dividido para n menos x factorial, eso multiplicado por x factorial. ¿Sí? Esto es igual. Uy, no funciona el borrador. Déjenme ver si hay alguno para... No hay. Ok. Ya que es igual esto. Esto es igual a n factorial y ahora sí reemplazo, ¿no? Que es igual n es, perdón, x es n menos k, ¿no? Entonces, ¿qué tengo aquí? N menos n más k. ¿Sí? Eso factorial multiplicado por x factorial. N menos n se va. Esto es igual a n factorial dividido para k factorial por x factorial. ¿Qué es x factorial? N menos k factorial. ¿Ok? ¿De acuerdo? N factorial sobre n menos k factorial por k factorial. Sí, no sé si se dan cuenta. ¿A qué es igual este? Este es igual al combinatorio entre n y k, ¿no? ¿Sí? N factorial dividido para k factorial por la diferencia entre n y k factorial. ¿Ok? Y aquí también, ¿no es cierto? ¿A qué sería igual esta expresión, ¿no? Al factorial del de arriba, n más 1 factorial, dividido para la diferencia entre los dos y eso factorial, ¿no es cierto? N más 1 menos n, y eso factorial multiplicado por n factorial. ¿Okay? N menos n se van. ¿Y qué me queda? Me queda n más 1 factorial. N más 1 factorial sobre n factorial, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces aquí podríamos nosotros aplicar la definición recursiva. Dejándolo limpio. N más 1 factorial para simplificar, ¿no? N más 1 factorial dividido para 1 factorial es 1, ¿cierto? Por n factorial me queda n factorial. ¿Ok? Listo, entonces apliquemos la definición de recursiva de factorial arriba. N más 1 factorial, ¿a qué es igual? Es igual a n más 1 multiplicado por 1 menos que este, es decir, n factorial.
¿De acuerdo? Y bueno, podría seguir expandiéndolo, pero como ya tengo el término que tengo abajo para simplificar, me detengo ahí. N factorial se va y esto me da es igual a n más 1. ¿De acuerdo? Interesante, ¿no? Si quiero el combinatorio de tamaño de conjuntos, de subconjuntos de n elementos de un conjunto de n más 1, el número de subconjuntos que se puede obtener es n más 1. ¿Ok? Entonces, estas expresiones luego, por qué se plantean? ¿No? No son al azar. Estas expresiones luego si aparecen en alguna otra expresión más compleja, ustedes ya pueden simplificarlas, ¿no? Entonces dicen, tengo n, el combinatorio entre n y n menos k, entonces esto es igual al combinatorio entre n y k. ¿De acuerdo? O tengo, por ejemplo, el combinatorio entre 5000, ¿no es cierto? 1 y 5000, ¿no? Entonces ustedes ya saben que si arriba tienen uno más que el de abajo, entonces el combinatorio es simplemente el de arriba, 5001, aplicando lo que obtuvimos de aquí, ¿no? ¿De acuerdo? No, no se van a poner a expandir todas las expresiones, los factoriales. Miren, 5001 factorial, imagínense cuántos sacan, ¿no? Entonces la simplificación en este caso es importante y para ello, pues conocer ciertos detalles como la definición recursiva del factorial. ¿Ok? Déjenme ver si funciona el borrador aquí. En Windows sí me funciona. Pero acá me toca desde el menú. MK. Listo. Siguiente. Ya. Y ahora sí empezamos con el principio de inducción matemática, ¿no? Que es un poco lo importante de este capítulo. ¿Sí? Entonces, vamos a la definición. ¿Sí? Aunque, claro, podemos hacer también una motivación, ¿sí? Una introducción al tema para que sepan de qué se trata si es que no lo tiene fresco, ¿no? Entonces, la inducción matemática es una técnica de demostración, ¿no? Como ven, aquí nos permite demostrar que un enunciado es verdadero, ¿sí? Entonces, la inducción matemática es una técnica de demostración, ¿sí? A partir de suposiciones, ¿no es cierto? Que en este caso particular ocurren repetidamente, ¿no? Entonces, miren, si ocurren repetidamente, estamos hablando de sucesiones, de sumatorios, ¿sí? Entonces, la inducción matemática es una herramienta de demostración, de comprobación de suposiciones sobre procesos que ocurren de manera repetida, ¿sí? Es decir, de acuerdo a patrones, ¿no es cierto? Recuerden que hablábamos de los patrones, que son eventos que se repiten, ¿no? Y si se repiten de determinada manera, entonces se puede afirmar o confirmar una demostración, la veracidad de un enunciado. ¿De acuerdo? Entonces, formalmente, aquí tenemos la definición del principio de inducción matemática, ¿no? Que nos dice que, lo siguiente, ¿no? Sea P de n, ¿no? Un predicado, ¿sí? Una propiedad que se define para enteros n, ¿sí? Y sea A un entero fijo, ¿no? Ojo con estos elementos que son fundamentales para el principio, ¿sí? Tengo una propiedad de un conjunto de enteros representados por n, ¿no? Y A es un entero fijo. Suponga que los siguientes dos enunciados son verdaderos, ¿no? Entonces, el principio parte de suponer que estos dos enunciados son verdaderos, ¿no? Primero, que la propiedad P evaluada en A es verdadera, ¿sí? Entonces, supongamos que P de A es verdadero, ¿sí? Que esto es verdadero, ¿no? Y supongamos también que si P de K es verdadera, ¿cierto? Si la propiedad evaluada en K es verdadera, entonces la propiedad evaluada en K más 1 también lo es.
¿sí? Para el todo entero K mayor o igual a. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos dos enunciados, ¿no es cierto? PDA es el caso de PDA y el otro enunciado que suponemos verdadero es que PDK, entonces PDK más 1. PDK más 1. Para todo K mayor o igual a, ¿no? Para todo K mayor o igual a. Ya, si es que estos dos enunciados son verdaderos, entonces, ¿no es cierto? Se puede concluir que es el caso de PDN, ¿no? Que PDN es verdadero. ¿De acuerdo? Esos son los elementos del principio de inducción matemática, ¿no? Si P evaluado en un entero A, ¿sí? Es verdad. Y además, P evaluado en K, eh, eh, entonces, ¿sí? O implica que P evaluado en K más 1 es verdad, ¿sí? Entonces puedo concluir que P evaluado en N es verdadero, ¿sí? Noten además que los límites, ¿no es cierto? Noten que A es, en este caso, el menor de los enteros del dominio en el que estamos trabajando, ¿sí? A es menor que K y A es menor que N, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar en un dominio que, bueno, a ver. Vamos a trabajar en un dominio, a ver si me sale la línea horizontal. Bueno, donde va a haber un entero que va a ser el más pequeño. A, ¿cierto? Y aquí vamos a tener K. Y aquí va a estar K más 1. ¿Sí? Y luego finalmente concluiremos que PDN, que puede ser cualquiera de estos en este rango, sí va a ser verdadera también. ¿Ok? Entonces, seguramente, digamos, no es tan intuitivo esa definición, ¿sí? Así que a continuación lo que tenemos es eh, un mecanismo, ¿no es cierto? Un método para entender el principio de inducción matemática un poco más eh, gráficamente, digamos así, ¿no? Pero recuerden, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para que se dé el principio de inducción matemática, ¿no? Que la propiedad, ¿no es cierto?, evaluada en el menor de los enteros de ese dominio es verdad, ¿sí? Además, que la propiedad evaluada en alguno de esos enteros en ese dominio implica, ¿no es cierto?, la propiedad evaluada en K más 1, ¿sí? Y que a partir de eso yo pueda concluir que es verdad la propiedad evaluada en cualquiera de esos enteros, ¿sí? Entonces, miren, el método de descenso infinito, que es el que se describe aquí, ¿cierto?, permite explicar un poco el principio de inducción matemática. ¿Sí? Método de descenso infinito. ¿De acuerdo? Y ese método nos dice que el escenario es el siguiente, ¿no? Tengo un conjunto de fichas de dominó, ¿sí? Una tras otra. Bueno, no sé si deben haber jugado dominó o deben haber visto, ¿cierto? Cómo lucen esas fichas. Las ponen una detrás de otra, ¿no? Ya. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿no es cierto? O las premisas, digamos, son las siguientes, ¿no? Las premisas son, por ejemplo, que PDN, ¿no es cierto? PDN. PDN es, o se podría traducir como, ¿sí?, la enésima ficha cae hacia atrás. Cae hacia atrás, ¿no? Entonces, la propiedad P es que una ficha cae hacia atrás. Si pongo PDN, entonces me refiero a que la enésima ficha cae hacia atrás.
¿De acuerdo? Y aquí tengo un par de fichas que he identificado, la ficha K y la ficha K más 1, ¿no? Voy a poner acá, PDN, N cae hacia atrás. ¿Ok? PDK, ¿qué sería? K cae hacia atrás, ¿no es cierto? Y PDK más 1, lo mismo. La ficha K más 1 cae hacia atrás. ¿Ok? Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿no es cierto? En esta colección infinita de fichas de dominó, porque van hasta el infinito, ¿sí? Es qué pasa, ¿no es cierto? Si, o cuándo, en qué casos, ¿sí? Ocurre que cualquier ficha, ¿sí? Cae hacia atrás, ¿no? ¿Cuándo caen todas? ¿De acuerdo? Entonces, por el principio de inducción matemática, ¿sí? ¿Qué dice el principio de inducción matemática, no? Que cae la primera ficha, ¿no es cierto? ¿Sí? Que la propiedad evaluada en el primer entero de ese dominio es verdad, ¿no? Entonces, cae la primera ficha. Se cumple, digamos que se cumple, ¿no? Cae la primera ficha. ¿Sí? Esa es la primera condición. La segunda condición es, ¿sí? Cae la ficha késima, ¿no es cierto? ¿Sí? Si cae la ficha késima, cae la ficha K más 1. Sí, ¿no es cierto? Porque está una detrás de la otra. Entonces, al caer K, va a hacer que se caiga la K más 1. ¿Sí? Entonces, cae K implica que cae K más 1. ¿Ya? Sí, entonces el principio de la inducción matemática nos dice que si esto es verdad y además esto es verdad, ¿sí? Podemos concluir, ¿no es cierto? Podemos concluir que la enésima ficha, ¿sí? La enésima ficha caerá también, ¿sí? Es decir, que PDN es verdad, ¿sí? Para cualquier entero mayor o igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, noten nuevamente en esta ilustración los elementos del principio de inducción matemática, ¿no es cierto? ¿Sí? La variable n, ¿cierto? Cuyo predicado queremos confirmar si es verdad o no, ¿cierto? El primer elemento del dominio en el que estamos trabajando, ¿sí? Y P de K y P de K más 1, ¿cierto? Que en este caso tenemos que demostrar, ¿no? Si esto es verdad y si esto además es verdad, ¿sí? Entonces podemos concluir que la ficha enésima pues va a caer o que PDN es verdad también, ¿sí? Listo. Entonces, vamos al método de demostración por inducción matemática que tiene que ver con los elementos que acabamos de escribir aquí, ¿no es cierto? Las dos suposiciones, ¿sí? Que deberían ser verdaderas y la conclusión, en este caso, a la que nos lleva el principio de inducción matemática. ¿Okay? El primer elemento, A, que hay que identificar el problema, y listo, ¿no? Entonces, el método de demostración por inducción matemática nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice, considera un enunciado de la forma para todo entero n mayor o igual a A. Miren, aquí está el valor menor, ¿no es cierto?, del dominio en el que estemos trabajando. Dice, ¿qué más? Una propiedad P de n es verdadera, ¿sí? Para todo entero n mayor o igual a, una propiedad P de n es verdadera, ¿sí? Esa es la conclusión, este es el enunciado final, ¿no? Entonces, el que vamos a demostrar con el método de inducción matemática, ¿sí? Entonces, para demostrar este enunciado, el método es el siguiente, ¿no? Dos pasos. Paso 1, paso básico, y paso 2, paso inductivo. El paso básico es realmente sencillo y consiste en demostrar que P de A es verdadera. ¿Se acuerdan el primer elemento, no? P de A. Demostrar que P de A es verdadera. ¿Sí? El segundo paso, como ya se lo esperarán, consiste en demostrar que si P de K es verdadera, entonces P de K más 1 lo es también. ¿Sí? Es decir, demostrar P de K, entonces P de K más 1. ¿De acuerdo?
demostrar que la propiedad evaluada en el primer o en el menor entero del dominio es verdad y demostrar que P de K, entonces P de K más 1. ¿Sí? Para todo entero K mayor igual a A. ¿Sí? ¿Qué más? Aquí lo explica de otra manera, ¿no? Para realizar este paso, el paso inductivo, ¿sí? Vamos a suponer que P de K es verdadera, obviamente, ¿no? Suponer que P de K es verdadera y a partir de ello, ¿sí? Demostrar que P de K más 1 lo es también. ¿Sí? Entonces, asumimos, esta se conoce como hipótesis inductiva, ¿no? P de K, asumir que P de K es verdadera, es la hipótesis inductiva, y a partir de esa hipótesis, tratar de demostrar que P de K más 1 es también verdadera. ¿Ya? Bueno, aquí nos dice, K es cualquier entero dado, pero elegido arbitrariamente con K mayor o igual a A, ¿no? Entonces, K en este caso representa cualquier entero en el dominio que estamos trabajando, ¿no? Es decir, mayor o igual a A. Y ya está, ¿no? Esos son los dos pasos que tenemos que aplicar, ¿no? El paso básico, demostrar que P de A es evaluada en A es verdadera, y el paso inductivo, ¿sí? Partiendo de la hipótesis inductiva de que P de K es verdad, entonces tratar de demostrar que P de K más 1 lo es también. Si lo conseguimos, ¿sí? Si lo conseguimos, podemos concluir que lo que decíamos acá arriba, ¿no? Que para todo entero n mayor o igual a, ¿sí? P de n es verdadero, ¿sí? Entonces, bueno, bastante teoría, una ilustración que espero que les haya servido para un poco entender la lógica del principio de inducción matemática, ¿sí? Y ahora unos ejercicios. ¿Ok? Déjenme controlar el tiempo. Listo. Entonces, tenemos un teorema que nos dice, ¿no? Un teorema, ¿no es cierto? Es un enunciado que necesita demostración, ¿no? Entonces, no es una verdad evidente como la de los axiomas, ¿no? Entonces, el teorema nos dice que la suma de los n primeros enteros, ¿sí? Para en todo entero n mayor o igual a 1, es igual a n por n más 1 sobre 2. ¿Sí? Si ustedes quieren sumar todos los enteros desde 1 hasta n, ¿sí? La expresión correspondiente es n por n más 1 sobre 2. Entonces aquí ya hay algunos detalles que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y el primero es que tenemos un patrón, ¿no es cierto? Una sucesión, ¿no? Cuyos elementos se van sumando, ¿no? 1 más 2 más 3 más 4 hasta llegar a n, ¿cierto? Entonces tenemos un evento repetitivo. Tenemos además la definición de un dominio, ¿sí? En el que hay un entero menor. Miren, n mayor o igual a 1. Entonces, en el método, en las definiciones del principio de inducción matemática, la A que mencionábamos es de este 1 en este caso. ¿Sí? En este caso en particular, A es igual a 1. ¿De acuerdo? Y otro detalle interesante es que tenemos una expresión definida en términos de puntos suspensivos, ¿no? Y ustedes ya saben o ya intuyen el problema de ese tipo de expresiones. ¿No? Imagínense que ustedes están resolviendo algún problema y llegan a representar parte de ese problema utilizando esta expresión. Si luego tienen al lado otra expresión que tienen que operar con esta, no es tan sencillo simplificar, ¿no? Imagínense, quieren dividir esto para n más 1, por ejemplo. Quieren dividir esto para n más 1. Pero como esta expresión no está completamente especificada, no es tan sencillo, o en algunos casos no es posible hacer esa simplificación tan rápidamente, no tan fácilmente. ¿Ok? Entonces, es muy conveniente tener una expresión explícita, ¿cierto? Una representación explícita de una expresión de este tipo.
¿no? De un sumatorio de este tipo, ¿no? Entonces, si ustedes en lugar de utilizar esta expresión utilizan esta otra equivalente, miren, ya es más fácil de simplificar, ¿no? Imagínense que abajo tenían n más 1, simplifican n más 1 con este n más 1 y les queda n medios, ¿sí? Entonces, es muy útil, ¿sí? Recuerden la deficiencia de esta expresión con puntos suspensivos y la ventaja de tener una fórmula explícita que nos permite calcular los elementos o el sumatorio en este caso de manera inmediata, ¿no? En función del valor de n. ¿Ok? Ya, y ¿por qué es útil demostrarla? Porque tenemos que saber que es correcta, ¿no? Que en cualquier caso, que independientemente del valor de n, pues esa expresión que tenemos aquí, n por n más 1 sobre 2, va a ser equivalente a la suma de los n primeros enteros. ¿Sí? Ok, entonces vamos mirando, ¿no? ¿Qué nos dice? Vamos a hacer la demostración por inducción matemática y lo primero que tenemos que definir, si ustedes notan, en todos los pasos está la propiedad, ¿sí? La propiedad en este caso evaluada en A, en K más 1, evaluada en K, etcétera, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que identificar es la propiedad, ¿no? P de N en este caso, ¿cuál sería? P de N sería lo que tenemos ahí arriba, ¿no? El sumatorio, ¿sí? El sumatorio de 1 hasta n, si quieren lo podemos representar con este símbolo, desde i igual a 1 hasta n, de i, ¿no es cierto? Va a ser igual a la expresión que tenemos ahí. N por n más 1 sobre 2. Esa es mi propiedad, mi predicado. ¿No? Paso 1, paso básico, es demostrar P de A. Recuerden que aquí ya identificamos que A es igual a 1, entonces tenemos que aquí evaluar o demostrar que P de A es verdad, es decir, que P de 1 es verdad. ¿Sí? Y para eso, pues lo que comúnmente tenemos que hacer es reemplazar el valor de A, o el valor de 1 en este caso, por el de N en la expresión correspondiente. ¿Sí? Entonces, P de 1, ¿a qué va a ser igual? P de 1 va a ser igual al sumatorio desde I igual a 1 hasta N, ¿no? Hasta 1 de I. ¿Sí? Y esto me da igual a 1. ¿Sí? P de 1 es 1. Y luego, o sea, estoy resolviendo este lado de esta ecuación, ¿no? La izquierda. Luego voy a resolver el otro lado, ¿sí? Que me dice que 1 por n más 1, 1 más 1 dividido para 2, ¿sí? 1 más 1, 2 por 1, 2 dividido para 2 a 1. ¿No? Entonces ambos lados de la ecuación son equivalentes y por lo tanto, ¿cierto? P de 1 es verdad. ¿De acuerdo? Entonces evalué este lado de la ecuación con n igual a 1 y evalué este otro lado de la ecuación con n igual a 1 y coinciden los valores, ¿no? Ojo que esto se puede hacer siempre y cuando no intercambien valores entre los dos lados de la ecuación, ¿no? La resuelven esta por un lado, la resuelven esta por otro lado y perfecto, ¿no? Si empiezan a mandar este 2 por acá y a intercambiar elementos en los lados de la igualdad, pues ahí va, puede haber algún problema, ¿no? Eh, listo. P de 1 es verdad. Paso inductivo. ¿Sí? Eh, este paso es un poco más complejo, pero como ya sabemos la metodología, pues no debería ser ningún problema, ¿no? Entonces el paso inductivo, recuerden, supone, ¿no es cierto? O nos plantea demostrar que si es el caso de P de K, entonces es el caso de P de K más 1, ¿sí? Esta de acá es nuestra hipótesis inductiva, ¿sí? Asumimos como verdad. No cogemos P de K y decimos esto es verdad. Y a partir de P de K intentamos demostrar que P de K más 1 lo es también,
¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a demostrar. Si a partir de la hipótesis inductiva demostramos que P de K más 1 es también verdad, entonces podremos concluir, ya que el paso básico se cumplió también, podremos concluir que P de N es verdad. ¿Sí? Entonces, supongo que P de K es verdadera, eso es lo que nos planteamos aquí, donde K es cualquier entero dado, pero elegido arbitrariamente con K mayor o igual a A. ¿Se acuerdan que A en este caso es igual a 1? Esta suposición se llama hipótesis inductiva. A partir de esa hipótesis inductiva demostramos que P de K más 1 es verdadera. ¿Sí? Entonces, vamos haciéndolo ordenado para que apliquemos la misma estrategia en los siguientes ejercicios, ¿no? Ok, PDN, ¿no? Aquí es igual PDN. PDN, bueno, podemos escribir así también. Está llegando ahorita. Sumatorio desde K igual a... Puse K. Desde I, ¿no es cierto? Igual a 1. Desde I igual a 1 hasta N de I es igual a N por N más 1 sobre 2. ¿Sí? Listo, esto es mi P de N. Ahora, ¿cuál es la hipótesis inductiva? La hipótesis inductiva nos dice, ¿no es cierto?, que es el caso de P de K. ¿No es cierto? Que P de K es verdad, ¿no? Nos dice que P de K es verdad. ¿Sí? Es decir que, ¿cómo lo planteamos? Es decir que la sumatoria desde 1 hasta acá, ¿no es cierto? Ya lo vamos a poner así. Recuerden, sumatoria desde 1 hasta n sería 1 más 2 más y así sucesivamente hasta n. Ya. P de K es verdad, ¿qué quiere decir? ¿No? Que la sumatoria desde 1 hasta acá, 1 más 2 más K es igual, ¿no es cierto? Es igual a, reemplazo, ¿no es cierto? N por K acá arriba. Es igual a K por K más 1 sobre 2. Entonces, este es nuestro punto de partida. Esto es verdad. A partir de aquí, nosotros tenemos que demostrar qué cosa. Demostrar que P de K más 1 es verdad. Es decir, ¿qué cosa? ¿Qué tenemos que demostrar? ¿Qué es P de K más 1? Es que la sumatoria de 1 hasta K más 1 es igual a K más 1, ¿cierto? Es igual a K más 1. Estoy reemplazando K por N. Aquí K más 1 por N, ¿no? K más 1 por N es K más 1 más 1 y eso dividido para 2. ¿Ya? Es decir, que esto es igual a K más 1, K más 1 por K más 2. Mira, se me fue. Por 2. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que demostrar. No, este ejercicio es importante porque si ustedes cogen la hipótesis inductiva y empiezan a, no sé, pues a operar y ver qué les da, pues si no saben a ciencia cierta a dónde quieren llegar, pues seguramente se van a tardar más, ¿no? Entonces, es importante definir cuál es la hipótesis inductiva, ¿no? Es decir, nuestro punto de partida, nuestro dato, y definir también qué mismo es lo que queremos demostrar, ¿sí? Entonces, ya está, ¿no? Listo, ¿cómo demostramos, ¿no es cierto? Que esto es igual a esto, ¿no?
tratando, ¿no es cierto? Tratando de identificar cómo utilizar la hipótesis inductiva, que es nuestro dato, ¿no es cierto? Para llegar a este punto, ¿no? Entonces resulta, ¿no es cierto? Que P de K, que el sumatorio de 1 hasta K más 1, ¿cierto? Eh, Vamos a representarlo aquí, ¿cierto? 1 más 2 más hasta llegar a K más 1, ¿sí? Resulta que para llegar a K más 1 tengo que pasar primero por K, ¿no es cierto? Más K y más K más 1, ¿ok? Esto es P de K más 1, ¿cierto? Esto es el sumatorio desde 1 hasta K más 1. Lo único que he hecho simplemente es incluir un término que estaba ahí implícito, que es el término de K. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué es igual todo esto? 1 más 2 más 3 hasta llegar acá. ¿Sí? ¿Sí? Nosotros tenemos la certeza de que el sumatorio de 1 hasta acá es igual a K más K más 1 sobre 2. ¿Sí? Por la hipótesis inductiva, ¿no? Por la hipótesis inductiva nosotros tenemos que suponer que esto es verdad. Entonces podríamos reemplazar este sumatorio, ¿sí? Este sumatorio que tengo aquí. Voy a ponerle aquí. Sumatorio desde i igual a 1 hasta K más 1. Recuerden que estamos haciendo P de K más 1. I es igual a esto, ¿no? Entonces aquí voy a reemplazar el sumatorio de 1 hasta acá por el equivalente que me da la hipótesis inductiva. Me dice que es K. Aquí he puesto más, no sé por qué he puesto más. Es K por, ¿sí? K más 1 sobre 2. ¿De acuerdo? Reemplacé esto y esto más K más 1. Y esto por la hipótesis inductiva, ¿no? Por el dato que me dio la hipótesis inductiva. ¿Sí? Y ya está, ¿no? Entonces ya utilicé la hipótesis inductiva reemplazando parte de la expresión de P de K más 1 y ahora opero a ver si es que llego a esto que es a lo que quería llegar, ¿no? Entonces esto, sí, saco factor común o divisor común, 2. ¿Qué me da aquí? K cuadrado, esto 2 por 2 a 1 por K cuadrado. A ver qué dice aquí. K por K más 1. Ya, ahí creo que está. K por K más 1 sobre 2. Ya. 2 para 2. K cuadrado más K. ¿No es cierto? K cuadrado más K. Ya, 2 para 1 a 2. Entonces sería más 2K más 2. Más 2K más 2. Y simplificando, que sería K cuadrado más 3K más 2. K cuadrado más 3K más 2 sobre 2. Y ya está, ¿no? Factorando, factorizando, no sé cómo quieran esta expresión, o si quieren haciendo el producto aquí, K cuadrado más 2K más K, es decir, más 3K más 2. K cuadrado más 3K más 2 sobre 2. Me da lo mismo que tengo aquí, ¿no? Entonces, si quieren, pongámosle aquí, factorizamos, K más 2, K más 1 por K más 2. Entonces acá me está saliendo fea. Y listo. Entonces, miren. A partir del sumatorio, ¿no es cierto?, de 1 hasta K más 1, ¿sí? Y haciendo este reemplazo por hipótesis inductiva, he llegado a concluir que ese sumatorio de 1 hasta K más 1 es igual a este producto dividido por 2. ¿Sí? Que es lo que tengo acá. ¿Sí? Que es lo mismo que tengo acá. Entonces puedo concluir que partiendo de que P de K es verdad, ¿cierto? Entonces, P de K más 1 también lo es. ¿Sí? Y dado que acá arriba había demostrado que P de 1 es verdad, entonces puedo concluir que P de N es verdad. ¿De acuerdo?
Y al concluir que P de n es verdad, puedo concluir que el teorema es correcto, ¿no? Es decir, que esta expresión es correcta para cualquier valor de n mayor o igual a 1. ¿Sí? Esto significa, ¿no? Que la expresión que tenemos arriba es correcta, ¿sí? Que esta es la fórmula explícita de este sumatorio para cualquier n, mayor o igual a 1, obviamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud a este respecto? Ya. Aquí tenemos lo mismo. Listo, acá tenemos otro ejercicio, ¿no? Tenemos otro ejercicio, otro teorema que nos plantea una suma de una secuencia geométrica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? No tenemos un número real R, excepto el 1, nos dice, y cualquier entero n mayor o igual a 0. A ver, entonces, recuerden, una secuencia geométrica es una secuencia geométrica de R, es aquella en la que los términos de la secuencia están elevados a potencias sucesivas, ¿no? R a la 0, R a la 1, R a la 2 y así sucesivamente hasta R a la n. ¿De acuerdo? Y bueno, podemos sumar los elementos de esa secuencia como lo que nos plantea aquí, ¿no? Sumar desde i igual 0 de la potencia iésima de R, ¿no? Y nos dice que esa suma, que ese sumatorio de esa secuencia geométrica es igual a esa expresión que está aquí, ¿no? ¿Sí? Si estoy elevando R a la potencia iésima, ¿sí? La sumatoria desde 0 hasta n es igual a R a la n más 1 menos 1 dividido para R menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, este es mi predicado, que está en función de n y que debemos demostrar que es verdad. ¿Ya? Evidentemente, R no puede ser 1, porque si lo fuese, tendríamos una división para 0 aquí, ¿no? Entonces, por eso nos dice R excepto 1. Nos dicen otro detalle importante, ¿no? Otro dato importante. Para n mayor o igual a 0. Entonces, aquí ya está delimitando, o ya nos está indicando el valor de A. A es igual a 0. Entonces, en el paso básico, lo primero que tendremos que hacer es evaluar la propiedad P en 0. ¿Sí? Acuérdense arriba, evaluamos en 1 porque n era mayor o igual a 1. En este caso, n es mayor o igual a 0. Entonces, tengo que evaluar P en 0 para cumplir el paso básico. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos P de n, ¿sí? La ecuación esta que tenemos aquí. El paso único, demostrar que P de 0 es verdadero, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? P de 0, ¿no? P de 0 sería básicamente evaluar esta expresión a 0, ¿no? Sumatorio desde igual a 0 hasta 0. Miren que P de n tengo acá, o aquí también. Desde igual a 0 hasta 0, de R a la I, ¿cierto? Y demostrar que esto es igual a R a la 0 más 1 menos 1 dividido para R menos 1. ¿Sí? Entonces, por este lado, si sumo desde 0 hasta 0, ¿no es cierto? Tendría R a la 0, ¿no es cierto? R a la 0, ¿qué me da? 1. ¿Sí? R a la 0. Ese sería el único elemento del sumatorio. Y aquí esto me daría 1. Y aquí R a la 1 menos 1, ¿no es cierto? Esto me da R menos 1 dividido para R menos 1, me da 1 también. Entonces ambos lados de la ecuación coinciden y puedo concluir que es el caso de P de 0, ¿no? Que P de 0 es verdad. A ver, me sale peor esa letra, ¿no? Ya, P de 0 es verdad. Paso básico,
demostrado, ¿no? Como ven, simplemente reemplazar la propiedad en el primer entero del dominio en el que estemos trabajando. Ok, luego viene el paso inductivo, ¿no es cierto? El paso inductivo, que ya saben, ¿no? Consiste en demostrar que si P de K, entonces P de K más 1. Entonces, ¿qué es importante aquí? Definir P de K, que es la hipótesis inductiva. Esto va a ser verdad. Y a partir de esta verdad, tratar de demostrar que P de K más 1 es verdad también. Demostrar. ¿Sí? Entonces ya tenemos P de N. P de N. Y claro, vamos a definir la hipótesis inductiva, ¿no? La hipótesis inductiva nos dice que P de K es verdad. Por lo tanto, ¿qué es P de K? P de K nos dice que, bueno, vamos a reemplazar, ¿no? Desde I igual a 0 hasta K de R a la I es igual a R a la K más 1 menos 1 dividido para R menos 1. ¿Ya? De ahí tengo que partir y ¿qué tengo que demostrar? Tengo que demostrar que P de K más 1 es verdad. Y por lo tanto, ¿qué tengo que demostrar? Que P de K más 1, ¿no? El sumatorio desde igual a 0 hasta acá, de R a la I es igual a R a la K más 1, R a la K más 1, es decir, a R a la K más 2, ¿no es cierto? R a la K más 2, o en este caso, ¿no? Menos 1 dividido para R menos 1. ¿Listo? Ya está. Entonces, lo mismo, ¿no? Tratar de construir, por ejemplo, este sumatorio, ¿sí? A partir de este otro sumatorio, ¿no? Y luego operar las variables para ver si llego a esto. ¿Cierto? Eh, listo. Entonces, este es mi PDK más 1. Este es donde tengo que llegar. Ya. Entonces, vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos arriba, ¿cierto? Vamos a construir este sumatorio en función del de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? P de K más 1 es el sumatorio de igual a 0. Y aquí estoy mal, ¿no? Aquí es desde igual a 0 hasta K más 1. ¿Sí? Ya, entonces igual a 0 hasta K más 1 de R a la I, ¿no es cierto? Ya. Y esto es igual, ¿no es cierto? Este sumatorio es igual al sumatorio desde I igual a 0 hasta acá. Miren, estoy poniendo este sumatorio que va hasta acá más 1 en términos del sumatorio solo hasta acá. ¿Sí? Eso es un pequeño artificio, ¿no es cierto? Que me permite introducir en esta expresión la de la hipótesis inductiva, ¿no? Ya, pero no es igual, ¿no? Es igual a este, pero más que cosa. Más el último término, ¿no? Porque aquí llego hasta acá más 1, esto es igual al sumatorio desde igual a 0 hasta acá, más el último término. ¿Cuál es el último término que excluí? Sería R, ¿no es cierto? A la K más 1. Entonces simplemente expresé este sumatorio en términos del otro, ¿no? Separando este último término del sumatorio. ¿Ya? Y pues ya está, ¿no? Entonces esto es igual. El valor de este sumatorio ya lo tengo, no sé por qué esto tengo que asumir que es verdad. Entonces puedo reemplazar el sumatorio desde 0 hasta acá de R a la I por esta expresión que tengo acá, ¿no? Voy a poner R a la K más 1
menos 1 dividido para R menos 1. Ya reemplacé esto de aquí. Ahora le sumo el otro término, R a la K más 1. Y esto por hipótesis inductiva. ¿Cierto? Por la hipótesis inductiva. Y ya está. Entonces, ahora nuevamente lo que me queda es operar esto para ver si llego a lo de acá. Porque este lado, al lado izquierdo, ya lo tengo acá. ¿Sí? Entonces saco factor común, R menos 1, R a la K más 1, menos 1, ¿sí? Y más R menos 1 por esto, ¿no? Entonces, R por R a la K más 1, ¿sí? R por R a la K más 1, ¿cuánto me da? Pero voy a ponerle aquí R, es R menos 1 por R a la... Enter, por R a la K más 1. Ya, ¿y esto qué me da? Bueno, va a ser acá porque aquí abajo ya no me cabe. Ya. R a la K más 1, menos 1, más. R por R a la K más 1, me da R a la K más 2, ¿no es cierto? R a la K más 2. Y menos 1 por R a la K más 1 me da menos R a la K más 1. ¿Sí? Más R a la K más 1. ¿Sí? Entonces, este con este se van. ¿Sí? Y me queda R a la K más 2 menos 1. R a la K más 2 menos 1 dividido para R menos 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Cierto? Lo que tengo acá arriba. ¿Qué es lo que quería demostrar? ¿No? Entonces puedo concluir que dado P de K, que era la hipótesis inductiva, P de K más 1 es verdad. Y como arriba había demostrado que P de 1 o P de 0 es verdad también, entonces puedo concluir que el teorema es verdadero, es correcto, ¿no? Que P de N es verdad. ¿De acuerdo? Entonces, miren, hemos aplicado el mismo método que habíamos escrito arriba para demostrar la verdad, en este caso, de un teorema, ¿no? Ojo, no con los detalles de los teoremas que estamos demostrando, porque no todos los teoremas evidentemente se pueden demostrar con inducción matemática. ¿Por qué se pueden demostrar aplicando el principio de inducción matemática? Estos, porque tenemos un patrón sucesivo, repetido, ¿cierto? Porque ese patrón es evidente en un dominio donde existe un número menor, ¿cierto? Un número, un entero más pequeño que todos. ¿Sí? De aquí se deriva el principio del buen orden, ¿no? Que luego ya vamos a ver. Y ya está, ¿no? Entonces, con esas condiciones nosotros podemos generalizar. Un poco lo que estamos haciendo es generalizar, ¿no? Eh, al demostrar este teorema, estos teoremas. ¿Preguntas hasta ahí? Ok, vamos a agregar esos espacios. Listo. ¿Qué tenemos aquí? Otra demostración, ¿no? Entonces, tenemos este enunciado que nos plantea lo siguiente, ¿no? Para todo entero n mayor o igual a 0, 2 a la 2n menos 1 es divisible por 3, ¿no? Aquí viene un concepto que no creo que no lo abordamos con mucho detalle, el de divisibilidad, ustedes ya lo conocen. Es importante abordarlo, pero desde la formalidad, ¿no? Y es lo que se plantea aquí. ¿Qué nos dice?
para todo entero n mayor o igual a 0, miren, ya tengo aquí a igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, el paso básico consistiría en evaluar p en 0, ¿sí? Y nos dice 2 a la n menos 1 es divisible por 3. Entonces, esta es nuestra propiedad p de n que queremos demostrar, ¿no? Que nos dice que 3 divide a 2 a la n menos 1. ¿No? Aquí quizás deberíamos poner un paréntesis. ¿Sí? Ya. Otra forma de decir que 2 a la 2n menos 1 es divisible por 3 es decir que 3 divide exactamente a 2 a la 2n menos 1. Y eso es lo que estamos planteando aquí, ¿no? 3 divide a la 2 a la 3 divide a 2 a la 2n menos 1, es decir, 2 a la 2n menos 1 es divisible por 3. ¿De acuerdo? Ojo con ese detalle que no creo que lo habíamos utilizado, ¿no? Esta barra vertical no la habíamos visto con mucho detalle previamente. No, en realidad no la habíamos abordado, ¿no? Entonces, otro detalle importante cuando hablamos de divisibilidad, ¿cierto? Cuando hablamos de divisibilidad, en este caso la relación es bicondicional, ¿no es cierto? Es decir, que eh, decir 2 a la 2n menos 1 es divisible, no voy a alcanzar, divisible por 3, ¿sí? Es bicondicional con 3 divide a 2 a la 2n menos 1. ¿Qué quiere decir esa bicondicionalidad? Si ustedes no se han olvidado, pues quiere decir que puedo decir lo siguiente, ¿no? Puedo decir que si 2 a la 2n menos 1 es divisible por 3, entonces, ¿no es cierto? 3 divide a 2 a la 2n menos 1. Pero también, si es el caso de que 3 divide a 2 a la 2n menos 1, entonces puedo concluir que 2 a la 2n menos 1 es divisible, es divisible por 3. ¿Sí? Eso es importante recordarlo porque un poco la conversión que estamos haciendo aquí, ¿no? ¿Sí? Estrictamente no es lo mismo decir 2 a la 2n menos 1 es divisible por 3. No es lo mismo decir que 3 divide a 2 a la 2n menos 1. ¿Ya? Pero si tenemos en cuenta esta bicondicionalidad, entonces ya tiene sentido, ¿no es cierto? ¿Ok? Ok. ¿Qué más? Listo, paso básico. Ya tenemos identificado a PDN. Paso básico consiste en demostrar P de 0. ¿No? P de 0. P de 0, ¿qué sería? ¿No? Demostrar que, a ver, 2 a la 2 por 0, ¿no es cierto? 2 a la 2, vamos reemplazando. 2 a la 2 por 0, menos 1. Aquí es igual. 2 por 0, 0. 2 a la 0, 1. 1 menos 1 me da 0. ¿Sí? 0 es divisible por 3. ¿Sí? Ya, otro detalle. ¿Cómo sé si bueno, ustedes ya saben que 0 sí es divisible por 3, obviamente, ¿no es cierto? Pero formalmente, ¿cómo lo demostramos? ¿No? Pues si 0 se puede escribir como el producto de 3, ¿no es cierto? Por otro entero, ¿sí? Entonces 0 es divisible por 3, ¿no? 0 se puede escribir como 3 por 0.
Entonces 0 es divisible por 3. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, como 0 sí es divisible por 3, entonces P de 0 es verdad. ¿De acuerdo? Y ese es el paso básico. Paso inductivo. ¿Sí? Paso inductivo, ya saben, ¿no? Ya no voy a escribirlo la definición de ese paso. Pero ustedes ya saben que necesitamos una hipótesis inductiva. Que quizás pongamos el P de N. ¿Cuál es el P de N? Demostrar que 3 divide a 2 a la 2 de N menos 1. ¿Ok? Entonces necesitamos una hipótesis inductiva que es P de K es verdad. Es verdad, ¿no? P de K, ¿qué nos dice? Saca esta Biblia. P de K. ¿Qué nos dice? P de K que 3 divide a 2 a la 2K menos 1. ¿Cierto? ¿Y qué queremos demostrar? Queremos demostrar que P de K más 1 es verdad. Es decir, que 3 divide a 2 a la 2 por K más 1 y eso más 1. ¿De acuerdo? Menos 1, menos 1. Menos 1. Listo, ahora. A ver, recuerden el concepto de divisibilidad, ¿cierto? El concepto o de divide a. ¿Qué voy a hacer aquí? Divide a, ¿no es cierto? Si yo digo que 3 divide a X, ¿no es cierto? Es porque 3 divide X, ¿no es cierto? X puede escribirse como el producto de 3 por un entero dado K. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma de demostrar que 3 divide a X, ¿no? Encontrar que X puede escribirse como el producto de 3 por un entero K. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a partir de la hipótesis inductiva y aplicar este concepto. A ver, que esto ya me quedó. Eraser. 3 divide a 2K menos 1, ¿no? Ya, pero antes de eso, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que demostrar? Tengo que demostrar que, ¿qué tengo que demostrar? Que 2 por 2, perdón, 2 elevado a la 2 por K más 1 menos 1 se puede escribir como el producto de 3 por un entero dado. ¿De acuerdo? Es decir, que 2 a la 2K más 2, si quieren, ¿cierto? 2K más 2 menos 1 se puede escribir como el producto de 3 por un entero dado. Ese, por ejemplo, con ese entero. Ese elemento de los enteros. ¿Okay?
Listo, entonces si llegamos hasta aquí, si puedo demostrar que esta expresión se puede escribir como el producto de 3 por algo que es un entero, entonces ya he demostrado que 3 divide a esto y por lo tanto que esto es divisible por 3. ¿Sí? Listo. Ok. ¿Qué más puedo hacer aquí? Ya, puedo partir, en este caso voy a partir, nosotros también lo he hecho, voy a partir de esta misma expresión, ¿no? Entonces, de aquí, de esta expresión que tengo aquí, tengo que tratar de encontrar algo que se parezca a esto, ¿no? Bueno, esto va a estar complicado, así que tengo que hacer algo parecido, ¿no? Tengo que hacer una equivalencia parecida, ¿no? Que 3 divide a 2 a la 2k menos 1 es equivalente a decir que 2 a la 2k menos 1, 2 a la 2k menos 1, se puede escribir como el producto de 3 por un entero P, voy a poner, por un entero P, ¿sí? Con P, elemento de los enteros, ¿sí? Ok, entonces esta es clave aquí. 2 a la 2k menos 1 se puede escribir como 3 por P, P entero. Entonces, esta expresión que estoy teniendo aquí, esta de 2 a la 2k menos 1, tengo que tratar de descubrirla en la de acá. ¿De acuerdo? Y seguramente es muy factible porque, miren, se parecen 2 a la 2k menos 1 y 2 a la 2k más 2 menos 1. ¿Ya? Entonces, tratemos de descomponer esta expresión para que nos aparezca esta de acá. ¿Sí? 2 a la 2k más 2, ¿a qué es igual? ¿No? Es igual a, puedo elevar 2 a la 2, ¿cierto? Me da 4. ¿De acuerdo? 4 por 2 a la 2k me quedaría, ¿cierto? 4 por 2 a la 2k, ¿sí? Menos 1, ¿ya? Eh, ¿Qué más tengo aquí? 4 por 2 a la 2k menos 1. Ya, ya necesito que aparezca. Déjeme ver, necesito que aparezca en este caso el 3. ¿Ya? El 3, ¿no es cierto? Este 3 de aquí. Y aquí otro artificio, ¿no es cierto? 3 más 1 por 2 a la 2k menos 1. ¿Sí? 2 a la 2k menos 1. ¿Ok? Si distribuyo ese 3, 3 por 2 a la 2k, es 3 más 1, 3 por 2 a la 2k, ¿no es cierto? Más 2 a la 2k, más 2 a la 2k, menos 1. ¿De acuerdo? Entonces ahí me aparece esta expresión de aquí. Miren, 2 a la 2k menos 1. ¿Sí? Y ya puedo reemplazar por hipótesis inductiva 2 a la 2k menos 1, ¿a qué es igual? A 3 multiplicado por un entero p. ¿Sí? Y me queda aquí 3 por 2 a la 2k, 2 a la 2k, más 3p. ¿Ya? Y convenientemente, ¿no es cierto? Ambos tienen factor común 3. ¿Sí? Saco factor común. 2 a la 2k más p. 2 a la 2k más p. Bien. Entonces recuerden que el objetivo es demostrar que esta expresión 2 a la 2k más 2 menos 1 es divisible para 3. Es decir, que se puede escribir como el producto de 3 por un entero. Ya encontré el producto 3 por algo. Ahora solo me falta demostrar que esto que está aquí es entero. ¿De acuerdo? Entonces k es entero, por 2 es entero, 2 elevado a un entero, es decir, 2 multiplicado por sí mismo un número entero de veces, me va a dar un entero. ¿Sí? Esto es un entero sumado más p, que es un entero de la definición de acá. Entonces, esto de aquí es un entero. ¿De acuerdo? Un entero
R si quiere, ¿no? Entonces 3 por R, ¿sí? Con R entero. Ya puedo concluir entonces que 2 a la 2K más 2, ¿sí? Que era P de n evaluado en K más 1, ¿sí? Se puede escribir como el producto de 3 por un entero y por lo tanto es divisible por 3, ¿no? Entonces puedo concluir que 3 divide a 2 a la 2 por K más 1 menos 1, ¿no? Recuerden que esto era P de K más 1, ¿sí? Y que por lo tanto P de K más 1 es verdad. P de K más 1 es verdad. Como P de 0 era verdad también, entonces puedo concluir que el teorema que está planteado, o la proposición que está planteada aquí es también verdad. ¿Sí? Ya, esta estuvo un poco más artificiosa, ¿no es cierto? Sobre todo por el mecanismo este de representar 4 como 3 más 1, ¿no? Pero de ahí la demostración es básicamente la misma, ¿no? Es el mismo método, ¿no? Definir qué es lo que quiero demostrar, perdón, cuál es la hipótesis inductiva, es decir, cuál es mi dato, el cual me va a servir de partida, y qué es lo que quiero demostrar para saber a dónde quiero llegar, ¿cierto? Expresar esa expresión a la que quiero llegar en términos algebraicos, ¿no es cierto? Porque claro, si lo dejábamos así, a lo mejor no era tan sencillo, ¿ya? Entonces expresamos esto en términos de restas y multiplicaciones, de operaciones algebraicas, y tratamos de llegar, ¿no es cierto?, de que aparezca la expresión de la hipótesis inductiva para poder reemplazarla por esta definición de divide A, ¿no? Y al hacerlo, evidentemente, nos permite demostrar que P de K más 1 es verdad. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? Ok. Entonces, avancemos, ¿no? Tenemos, no sé si este es el último. Bueno, tenemos algunos ejercicios. Luego vamos a ver inducción matemática fuerte también. Así que vamos con esto. A ver. Ok, no hay preguntas. Sigamos. Ya. A ver, esta es la misma. Listo. Para todo entero n mayor o igual a 3, ojo con esto, ¿no? En el principio de inducción inductiva, este sería el valor de A. Sería el valor de A. Nos dice 2n más 1 es menor que 2 a la n. ¿Ok? Listo. Entonces, ya identificamos el valor de A, ya identificamos P de n, y ahora, digamos, demostramos el paso básico, ¿no? Que consiste en demostrar que P evaluado en este valor es verdad. ¿Sí? Entonces, P de 3. P de 3, ¿no es cierto? P sería 2 por 3 más 1, ¿sí? Es menor que 2 al cubo. ¿Sí? 2 por 3, 6, más 1, 7, es menor que 8. Sí, eso es verdad. Sí, es correcto. Por lo tanto, P de 3 es verdad también. ¿Sí? Facilito. Método inductivo, o paso inductivo, perdón, ¿no? Paso inductivo nos dice, bueno, ya sabemos, ¿no? Hipótesis inductiva. Demostrar que P de K es verdad. P de K, ¿qué es? ¿No es cierto?
2 por k más 1 menor que 2 a la k. ¿Cierto? 2 por k más 1 es menor que 2 a la k. ¿De acuerdo? Y que obviamente ya sabemos que para k mayor o igual a 3, ¿no? Ojo con las restricciones también. ¿Qué tenemos que demostrar? Que p de k más 1 es verdad. Es decir, demostrar que 2 por k más 1, 2k. A ver, déjenme ver esto. Sí. 2 por k más 1, y eso más 1 es menor que 2 a la k más 1. No, reemplazando simplemente k más 1 por él. Entonces tenemos que llegar aquí. ¿Sí? Tenemos que llegar aquí a partir de acá, de lo que tenemos aquí. La hipótesis inductiva. 2k más 1 menor que 2 a la k. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Ya. Esto también tiene sus detalles, ¿no? Este tiene sus artificios, ¿sí? Sobre todo porque tenemos el símbolo menor que aquí, ¿sí? Entonces, vamos viendo, ¿no? Eh, Déjenme ver dónde tenemos esto. Ya, ya. Entonces, este es el artificio que vamos a aplicar aquí. A ver, un segundo que buscamos uno. Ya. Extendamos esta expresión aquí. 2k más 1 es 2k más 2 más 1 más 3. 2k más 3 es menor que 2 a la k más 1. Listo. Entonces vamos a tratar de construir esta expresión a partir de la expresión que tenemos aquí. 2k más 1. Ya. Listo. Listo. Entonces vamos por acá. Entonces, ¿qué tenemos aquí? 2k más 3, ¿cierto? 2k más 3 se puede escribir como 2k más 1, ¿no es cierto? Ponemos esto. Uy, no ayuda esto. Ok. 2k más 1, 2k más 1, ¿no es cierto? Y eso más 2. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué represento esto en términos de 2k más 1? Porque es lo que aparece en el PDK. ¿No es cierto? Ya. Entonces, teniendo esto, ¿cierto? Hagamos el siguiente análisis, ¿no? ¿Cuál es nuestra hipótesis inductiva? Nuestra hipótesis inductiva nos dice que 2k más 1 es menor que 2 a la k. Esa es nuestra hipótesis inductiva, ¿no? Y aquí viene el artificio, ¿no es cierto? Nosotros sabemos, ¿no?, que si k es mayor o igual a 3, ¿sí? Si k es mayor o igual a 3, 2, ¿sí? ¿Qué relación existe entre 2 y 2 a la k? ¿Sí? 2 a la k es mayor que 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué construyo artificiosamente esta inecuación, esta desigualdad? ¿No? Porque quiero sumarle, ¿no es cierto?, a 2k más 1, quiero sumarle 2, ¿sí? Para que me aparezca 2k más 3. Y a 2k quiero sumarle 2k para que me aparezca 2 a la k más 1. ¿Sí? Al sumarle 2k más 2k me da 2 a la k más 1. ¿De acuerdo? Entonces, este es el artificio, este es el truquito aquí. ¿Ok? Pero bueno, todo está justificado, ¿no? El artificio, evidentemente, que les aparezca naturalmente, depende de la práctica. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si sumo dos inecuaciones con el mismo sentido, pues el sentido, digamos que los elementos de la inecuación se pueden sumar y el sentido de la inecuación se mantiene. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tengo aquí? 2k más 3
2K más 3 es, el sentido se mantiene y esto es 2K, 2 a la K más 2 a la K, ¿sí? Que me da 2 veces 2 a la K, 2 veces 2 a la K. Y esto es lo mismo que 2 a la K más 1. ¿De acuerdo? Entonces, 2K más 3 es menor que 2 a la K más 1. ¿Sí? Que es lo que queríamos demostrar, ¿no? Es lo que queríamos demostrar aquí. Donde aquí está la hipótesis inductiva. Ojo con esto. Aquí utilizamos la hipótesis inductiva. Partimos de la hipótesis inductiva. Agregamos algo que es evidente para poder construir el enunciado que queríamos demostrar. ¿De acuerdo? Entonces, P de K más 1 es verdad. ¿Sí? Como P de 3 era verdad también, entonces puedo concluir que P de N es verdad también, ¿no? Es decir, que esta proposición es correcta para cualquier valor de N mayor o igual a 3. ¿Sí? Eso, entonces nuevamente el método es el mismo, un poco lo que va cambiando es el truquito que a veces hay que idearse para poder construir PDK más 1 a partir de PDK. ¿De acuerdo? Listo. Veamos si alcanzamos uno más. ¿Qué nos dice aquí? Ya, aquí hay un planteamiento un tanto distinto. ¿Sí? Déjeme ver si es que... Ya, bueno, no tanto, ¿no? Pero un poquito así. Entonces, ¿qué nos dice? Para la serie A1, A2, A3, definida por lo siguiente, ¿no? ¿Sí? Tenemos una serie, una sucesión, donde el primer elemento tiene un valor inicial, digámoslo así, ¿no es cierto? Tiene un valor inicial y el resto de elementos de la serie, ¿sí? Tienen un valor definido por esta expresión. A sub k es igual a 5 a sub k menos 1. ¿De acuerdo? Noten cómo la expresión esta que comento está definida en función del término anterior. ¿Cierto? Entonces, si quiero encontrar el término vigésimo, ¿no? El A sub 20. Esto va a ser igual a 5 por A sub 19. Entonces, para calcular el A sub 20, tengo que tener el A sub 19, ¿no? Y para tener el A sub 19, necesito tener el A sub 18. Y así sucesivamente. ¿No es cierto? Entonces, esta es una definición recursiva de la serie. ¿De acuerdo? Porque cada elemento está definido en función del anterior. ¿Ya? Como vimos en el caso del factorial, una definición recursiva tiene su gracia, tiene su utilidad, pero en este caso puede ser un problema, ¿no? Porque imagínense que quiero calcular el término A sub 1.000.000. ¿Ya? ¿Qué necesito? Necesito calcular A sub 999.999, pero también necesito el anterior y el anterior y el anterior y así sucesivamente, ¿no? Entonces es un problema. ¿Ya? Entonces, resulta que esta expresión recursiva para obtener los elementos de la serie, ¿no? Como es un problema, nosotros podríamos idearnos, ¿no? Podríamos encontrar una expresión explícita, una fórmula explícita que nos permita calcular cada uno de los elementos de la serie sin sin conocer el anterior, sino simplemente saber en cuál posición está el término que quiero calcular. Entonces, miren, imagínense que quiero obtener A sub 1.000.000. Entonces, esto es igual a 2 por, según esta expresión, ¿no? 5 a 1.000.000 menos 1, ¿no? 5 a la 999.999. Calculo eso, multiplico por 2 y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, el planteamiento de este ejercicio es justamente demostrar que esta fórmula explícita es efectivamente correspondiente a la serie que se está definiendo arriba con esta expresión recursiva. ¿De acuerdo?
Entonces, noten que aquí tenemos algunos o todos los elementos para aplicar el principio de inducción matemática, ¿no? Tenemos un patrón que se repite, sucesivamente. Tenemos un valor inicial, ¿no es cierto? Un entero para el cual, un entero en el dominio que estamos trabajando, que es el menor de todos, ¿sí? Y que en este caso nos permitiría evaluar eh, en ese valor, ¿no es cierto? Aquí no sé, déjenme ver si está bien en uno. Ah, ya, aquí no estoy. Ujú. A ver, déjenme ver si es uno o dos. Ya, a sub 1. A sub 1 es igual a... Ya. Sí, ya, ya, ya. Aquí hay que tener mucho cuidado. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Eh, la expresión aquí está evaluada en función de K, y aquí está evaluada en función de N, ¿no es cierto? Aquí casi me confundo y planteo que el primer elemento eh, que tenemos que evaluar sería 2, ¿no? Es decir, P de 2, ¿no? Pero no, ¿ok? Recuerden que los valores de la serie están definidos con esta fórmula para K mayor o igual a 2, ¿no es cierto? Pero cuando K vale 1, ¿no es cierto? Tiene un valor inicial. Entonces, eh, el valor del subíndice, en este caso, es el que nos permite, o es del que depende P sub n en este caso. P sub n, en este caso n, es el valor del subíndice. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en cuál empieza, no? La serie. ¿En A sub 2? No, empieza en A sub 1. Entonces, el primer valor que hay que evaluar es el 1. El primer valor de n que hay que evaluar es 1. ¿Ok? Ojo con eso porque si yo casi me confundo, pues a lo mejor ustedes también pueden cometer ese error. En la prueba, por ejemplo, difícilmente yo les tomaré un ejercicio de estos, así, digamos, resolverlo a mano y tal, pero podría plantearles el problema y pedirles identificar los elementos necesarios del principio inductivo, ¿cierto? El A, ¿cierto? El primer valor entero en el dominio, podría pedirles no sé, cuál es en el paso inductivo, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los elementos que deberían considerar? PDK, PDK más 1, ¿no es cierto? Evaluado, obviamente, en la expresión que se plantee. Entonces, ya les adelanto que no, pero también, ¿no? Sí, aunque no se evalúe un ejercicio directamente resuelto de esa manera, sí puedo preguntarles los elementos que podrían ser necesarios en cada caso particular, dependiendo del contexto. ¿Sí? Trabajo con eso también, por favor. Listo, entonces, este ejercicio es interesante porque, como digo, plantea un escenario distinto al que ya nos habíamos acostumbrado, ¿no? Una serie cuyos elementos, sí, cuyos elementos se calculan en función de una fórmula recursiva, ¿sí? Además, no todos ellos se calculan en base a esa fórmula. Resulta que el primer elemento tiene un valor inicial y tiene sentido, ¿no? Tiene sentido porque si la fórmula recursiva depende del elemento anterior, ¿no? ¿Cómo podría definirse el primero de esos elementos si antes de él no hay ninguno? ¿No? Entonces, obviamente, esta fórmula no aplica para el primer elemento porque es el primero, ¿sí? Y debe tener un valor inicial, ¿de acuerdo? Asimismo, ¿no? Imagínense que la fórmula explícita calcula el valor de las series, de los elementos de la serie, en función de los tres elementos anteriores, ¿no? Imagina que depende de K-1, de K-2 y de A sub K-3. ¿Ya? Entonces, en ese caso, la fórmula o la sucesión requeriría que sus tres primeros elementos tengan valores iniciales. ¿Sí? Ojo con eso también, son detallitos que hay que considerar. Y bueno, veamos el paso básico, porque ya casi no alcanzamos a más. Paso básico, ¿no? PD1
¿no es cierto? ¿Qué sería? Deberíamos demostrar que PD1 es verdad, ¿no? ¿Cuál es PDN? PDN es este de acá, ¿no? A sub n, entonces voy reemplazando. A sub 1 es igual a 2 por 5 a la 1 menos 1. ¿Sí? Esto es igual a 2 por 5 a la 0, 1. Y esto me da 2. ¿Sí? O sea, según el PDN, A sub 1 es igual a 2. Y esto coincide con el valor inicial, ¿no es cierto? ¿Sí? A sub 1 es igual a 2, ¿sí? Del valor inicial. Entonces, lo que obtuve con la fórmula es lo mismo que obtengo con el valor inicial. ¿De acuerdo? Entonces, PD1 es verdad. ¿Sí? Listo. Paso inductivo. Lo mismo, ¿no es cierto? Aunque esto ya no lo alcanzamos a resolver, me parece. ¿Qué hay que hacer? Hipótesis inductiva, ¿cierto? Hipótesis inductiva. P de K más 1 es verdad, ¿no? Entonces, perdón, P de K es verdad. P de K es verdad. Dejemos solo planteado esto, ¿no? P de K, que va a ser igual, ¿cierto? Este es nuestro PDN, acuérdense. Entonces, P de K nos dice que A sub K es igual a 2 por 5 a la K menos 1. ¿Sí? Y tenemos que demostrar que P de K más 1 es verdad. Es decir, que es P de K más 1. Nos dice A sub K más 1 es igual a 2 por 5 a la K más 1 menos 1. ¿Verdad? 2 por 5 a la K más 1 menos 1. Entonces se va esto, 2 por 5 a la K. A sub K más 1 es igual a 2 por 5 a la K. Entonces tenemos que llegar aquí, ¿no es cierto? A partir de esta hipótesis inductiva. ¿De acuerdo? Y bueno, no sé si tiene preguntas, observaciones, algún comentario. ¿No? Sí, ¿no? Pues nos quedaríamos ahí. Estos chicos, estén pendientes del deber, ya les activo hoy mismo para que lo entreguen la siguiente semana. Ok, el primer deber. Gracias, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Nicky. Hasta luego. Gracias, Claro profe. que sí. Thank you, hasta luego. Nos vemos.